Noticiero Cristiano es presentado por Lácteos Los Colonos. Hola, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros en Noticiero Cristiano, donde está la noticia viva. Quien les saluda, María Victoria Flores, y como siempre me acompaña en lengua de señas Ruth Salinas. Hoy en Noticiero Cristiano tenemos para compartir con ustedes mucha información edificante, testimonios también que van a impactar su vida, así que les animamos a seguir con nosotros durante todo el programa. Pero antes, les invitamos a compartir con nosotros nuestros titulares. El editorial del día nos habla acerca de las mujeres paraguayas Cuñahuapa. En Caacupé, la Iglesia Visión de Cristo anima a los demás ministerios a seguir adelante a pesar de las adversidades. Manucho nos narra su testimonio de vida. Usted ya está en el centro de la información. Estas y otras noticias en el Noticiero Cristiano con la noticia viva. Y ahora sí empezamos el desarrollo de las noticias aquí en Noticiero Cristiano con una información muy buena que tiene que ver con el aniversario de la librería del Centro Familiar de Adoración. Ellos están de fiesta y en este aniversario no pudieron olvidar toda la mano de Dios que los acompañó durante todos estos años, la fidelidad de Dios que se pudo ver en este ministerio. La librería del Centro Familiar de Adoración celebró sus 20 años de trayectoria y lo festejaron con diversas actividades en gratitud a Dios. Días atrás convocaron a sus distribuidores, pastores y clientes en general para agradecerles la preferencia y de esa manera presentarles las novedades. Lo más lindo de todo es que con gratitud y con reverencia servimos al Señor y tratamos de acercar los materiales que son útiles para su pueblo, ¿verdad? Porque somos conscientes de que cada herramienta es útil e importante para personas específicas, ¿verdad? Y lo que nosotros hacemos es solamente acercar esos materiales a las personas que lo necesitan y nuestra mayor recompensa es ver vidas transformadas a través de esos materiales. La librería del CFA en sus inicios tan solo comenzó desde un pequeño estante. Sin embargo, hoy día ya cuentan con 2 locales y un centro de distribución a nivel nacional para con las iglesias, otras librerías, empresas, instituciones y colegios. Hoy en día tenemos tanta variedad, ¿verdad? Principalmente siempre nos ha caracterizado la distribución de libros, ¿verdad? Como librería del CFA siempre fue el propósito de distribuir libros, pero de acuerdo a los avances, ¿verdad? Y a las exigencias del tiempo, obviamente también distribuimos música, Biblias, por supuesto, ¿verdad? Regalos, materiales, películas, diferentes herramientas en multimedia, audios, videos, de todas formas de presentar alguna palabra o algún mensaje especial, ¿verdad? Cabe destacar que Dios ha utilizado a la librería como una herramienta de crecimiento espiritual para muchos cristianos del país. Y el invierno en nuestro país nos muestra una realidad muy dura. Hablamos de la realidad de muchos chicos y de muchas personas que están necesitando un abrigo. Y no solamente un abrigo, sino que están necesitando del amor de Dios. El ministerio Abrigando con Jesús busca alcanzar a esas personas y vos también podés ser parte. Si querés saber cómo podés ser parte de este ministerio y cómo podés ayudar, ve el siguiente material. Abrigando con Jesús es una iniciativa que pretende llevar del amor de Jesús a través de hechos y soluciones prácticas a las personas que necesitan de un abrigo en tiempos de frío. La organización tiene como meta en esta oportunidad alcanzar a más de 10.000 personas con las donaciones. El primer objetivo de Abrigando con Jesús es la salvación de esas personas, que conozcan a Jesús, ¿verdad? Que conozcan el mensaje que cambia vidas. Y la segunda meta, mejor dicho, sería obviamente entregar esas donaciones, que ellos tengan un abrigo, una frazada, un alimento o algo, que nosotros como iglesia de Jesús podamos llegar a esos lugares, podamos ser la solución, ¿verdad? Ese protagonista en la transformación de esta nación. Como organización invitan a la gente a ser partícipes de la noble causa de Abrigando con Jesús. La ropa la puedes donar aquí en la Asunción, en la iglesia Centro Familiar de Adoración, de lunes a viernes, ¿verdad? De 8 a 16 horas. En las oficinas de la red de avivamiento, usted puede preguntar y ahí pueden llevar las donaciones. O en los servicios de la iglesia. También hay distintas ciudades, están en Capiatá, están en Encarnación, ¿verdad? En distintas ciudades, también en Trinidad están empezando, ¿verdad? En Barsequillo. Hay muchos lugares, muchos puntos donde se están recaudando las ropas, donde se están llevando también.
Les puedo dejar un número de celular que es el 0982-121-304. ¿Verdad? Ustedes ahí pueden llamar, pueden comunicarse conmigo, ¿verdad? Y vemos la forma de ir a buscar esas donaciones o a algún lugar donde ustedes puedan llevar, ¿verdad? Que sería lo más importante. Abrigando con Jesús es una iniciativa que ya tiene una trayectoria de 4 años y como fruto del tiempo ya existe un comedor para niños y una congregación, gracias al apoyo de las diferentes iglesias del Centro Familiar de Adoración. Como organización destacan que todo lo que hacen se lo deben a Dios y es para honrarlo y acercar más a la gente a que lo conozca. No te pierdas entonces la oportunidad de poder dar a aquellos que más necesitan. Ahora en Noticiero Cristiano, y como ya es costumbre, queremos contarte más acerca de la historia del cristianismo, de la historia de las iglesias en el siguiente informe. En 1908, la Iglesia de los Hermanos Libres llega al Paraguay para establecer su iglesia. Los misioneros encargados, Hermanos Libres, inician la obra evangelizadora en la ciudad de Villeta. Provistos de una lancha, se dirigían a lo largo del río, mostrando la palabra de Dios a los pobladores asentados en la orilla del río. Se destaca la figura del doctor Reinaldo de Coula Rosa, miembro de la Iglesia de los Hermanos Libres, a quien se le reconoce como influyente líder evangélico, social y cultural del Paraguay en 1960. Quédate con nosotros en Noticiero Cristiano porque al volver del corte te contamos un testimonio muy especial que tiene que ver con la fe y la industria. Así que no te pierdas ese testimonio que va a ser realmente impactante para tu vida. A la vuelta del corte en Noticiero Cristiano. Seguimos con más información en Noticiero Cristiano y ahora te contamos más acerca de lo que ya te adelantábamos antes de ir al corte. Tiene que ver con el testimonio de Julio César Gracietti. Él es un brasileño, un ingeniero agrícola que está radicado en nuestro país hace 17 años. Hoy queremos contarte más acerca de Julio César porque él nos quiere contar también de cómo se acercó a Dios y cómo también eso le ayudó en lo que tiene que ver con su trabajo en la industria de la semilla. Julio César Gracietti vino a Paraguay a trabajar en lo que él sabía, en una gran empresa procesadora de semillas del cual era socio, pero en el 2010 se separó para formar la Compañía Agrícola de Desarrollo y Comercialización CADEC, considerando el potencial para desarrollar semillas híbridas de maíz en el Paraguay. Paraguay, ¿se puede o no se puede? Hubo gente que con mucho conocimiento se decía, no, Paraguay no se puede porque no hay mano de obra capacitado, porque el clima, porque no hay estructura. Y nosotros, yo soy bastante creyente en Dios, pero también en la capacidad de nuestro trabajo. Hoy, gracias a Dios, sin querer ser ofensivo a nada, podemos afirmar que se puede. Y este cuestionamiento nuestro, reitero, en 2008 iniciamos, en 2010 lo damos partida, y hoy se puede decir que se puede producir o desarrollar, como mencionaste vos, un producto nacional. Es decir, respondiendo al cuestionamiento nuestro mismo, se puede. Y se puede porque había una necesidad. Paraguay es grande y no necesariamente tiene que seguir importando todo lo que consume. CADEC nace con una propuesta diferente para el mercado agrícola paraguayo. Es la primera empresa en producir y clasificar semilla híbrida de maíz en Paraguay en forma industrial. Para el ingeniero Gracietti, lo más importante en su empresa es el bienestar de sus empleados, en especial el espiritual. Soy hijo de Dios, realmente estoy como en esta empresa, o dentro de esta empresa. Nosotros dejamos bien claro, yo no contrato o lo despido a una persona por la religión que tiene, pero una vez que está adentro, dejamos bien claro de cuáles son los principios a seguir. Se hace bien claro la gente devocional, todos eles são invitados a participar y obligados no, pero invitados a traer también, compartir uma palavra. Les regalamos Bíblia a eles, aí na empresa há várias Bíblias, em português e em espanhol. De manhã nos reunimos, bueno, é tudo o que tem para nós hoje. E tuvimos buenos momentos, lindos momentos, muita gente que
me surpreende a entrega que tiveram. Gente que eu pensava, este é um caso perdido. E não. A partir de aí, buscaram algumas outras igrejas, que não necessariamente a igreja que eu estou congregando. Gracietti es miembro de la Iglesia Bautista Betel de Naranjal, es el vicepresidente y está en la auditoría. Considera importante para él devolver lo que Dios le da apoyando a la Iglesia de Cristo. Me gusta a mim devolver um pouco o que aprendi, o que Deus me deu disso. Então, o pouco que sei fazer, retribuir a gente. Via igreja nossa Batista Betel, temos vários, como todas as igrejas têm seus programas sociais, né? Nós também o temos. Apoiamos como empresa, talvez na ausência humana, mas apoiamos sim a Lar de Valores bastante financeiramente. E há um certo porcentagem de nossas vendas em que lo utilizamos, lo destinamos. Não estou falando de dízimo, eu estou falando de aporte. É um porcentagem de venda que destinamos à igreja, não necessariamente a igreja que congrego, porque há mais igrejas que todos necessitam. Esta empresa joven apoya en la medida de sus posibilidades a las iglesias cristianas sin importar a qué denominación pertenece. El ingeniero Gracietti afirma que la empresa CADEC es sostenida por la mano de Dios. Yo no creo, yo estoy seguro. Dios nos prueba también diariamente con los desafíos diarios, ¿verdad? Enfrentamos dificultades, tenemos pruebas diarias. Mas en el contexto entre sumas y restas, las sumas son, sin duda, sentimos la presencia de Dios en el negocio, no dirigir, el día a día, no relacionamiento con la gente. Entonces yo no creo, yo estoy seguro de esto. Y ahora pasamos a otro tema y entramos al ámbito de la música, porque hoy te mostramos más acerca de un cantante que vos lo podés escuchar todos los días. Es más, es muy conocido en nuestro ámbito acá a nivel nacional, y hoy queremos contarte más acerca de su testimonio de vida. ¿De quién estamos hablando? De Manucho, que hoy nos cuenta cómo es su relación con Dios, cómo él lo puede experimentar cada día. Así que este informe realmente está imperdible. Víctor Manuel Martínez García, más conocido como Manucho, proviene de una familia disfuncional y de escasos recursos. Desde muy jovencito se gestó en él mucho odio, rencor y rebeldía hacia su padre biológico. Pero luego de tanto sufrir se acercó a Dios y buscó su ayuda. Empecé a tener una relación personal con Dios y fue lo que me motivó a tomar una decisión para perdonarle a mi papá. De ser una persona iracunda, ser una persona muy grosera, que le mandaba a la China, así como dicen vulgarmente a las personas. Dios empezó a transformar mi vida, ha transformado mi manera. Me acuerdo que en un momento yo fui tentado a agredirle a mi hermana y una fuerza sobrenatural empezó a contenerme, a darme ese dominio propio, y ahí yo empecé a experimentar el cambio en mi vida. Manucho vino a Asunción de Zacay y cuando comenzó a formar parte de la iglesia Más que Vencedores, uno de los integrantes del grupo Judá vio su talento musical y lo ayudaron a desarrollar su potencial. Así fue también que tuve varios ministerios que me apoyaban espiritualmente también y del lado del talento. Hoy, como joven adulto, recuerda con mucha alegría que a pesar de los sufrimientos que sucedieron en su vida, Dios siempre guardó de él. Es tan extraordinario poder recordar lo que fui y lo que hoy sigo siendo y lo que voy a llegar a ser, ¿verdad? Porque tengo mucha fe, tengo mucha esperanza, expectativa en Dios de que todavía no ha terminado nada, si esto sigue continuando y la sensación es realmente maravilloso. Manucho anhela seguir creciendo como músico. Más adelante desea lanzar sus propios materiales audiovisuales, teniendo éxito con su influencia positiva y sobre todo enfocándose en Dios. O sea, yo tengo un periodo de vida que no sé hasta qué año hacer, ¿verdad? Y tratar de enfocarnos en el Señor para que Él nos ayude a ser de influencia en ese periodo. Como solista, Manucho ya ha sacado discos llamados Sistema, Dale Vuelta a tu Vida y sencillos como Contigo Quiero Estar, Cosas del Amor. Y
Y en el libro de Éxodo, específicamente en el capítulo 20, nosotros vemos y nos muestra la Biblia la historia de lo que fue el pueblo de Israel y de cómo Dios en el monte de Sinaí entregó 10 mandamientos a Moisés. En este caso, hoy queremos aprender más acerca de esos 10 mandamientos, pero para eso también queremos hacer una pregunta que tiene que ver con este tema, y es: ¿conoce usted los 10 mandamientos de Dios? Veamos qué nos respondieron. No sé, no robarás, no matarás y no pronunciarás el nombre de Dios en vano, y eso no es lo que me acuerdo bien. Gracias por seguir con nosotros en Noticiero Cristiano, donde tenemos más noticia viva para compartir contigo. Y ahora vamos a hacer un contacto con exteriores, donde tenemos a nuestros compañeros Cristian Cantero y Guillermo Cabanillas, que tienen para contarnos otra historia de emprendimiento y fe. Buenos días, Mavi. Buenos días, amigos y amigas del Noticiero Cristiano. Hoy nos encontramos en la ciudad de Luque y Guille nos va a decir a quién vinimos a conocer. Nos encontramos en el CFA de Luque para conocer el emprendimiento de Augusto Arrúa. Acompáñennos. En la ciudad de Luque, Augusto Arrúa, diseñador gráfico de profesión y miembro del CFA de Luque, nos muestra su emprendimiento que inició con su esposa y que hoy se ha convertido en la librería del Centro Familiar de Adoración de esta ciudad. Si bien nací en una familia cristiana, llega siempre un momento que tenés que hacer tu propia decisión, ¿verdad? Fue así que me di cuenta que realmente esto tenía mucho sentido para mí. Me di cuenta que Jesús era el camino verdadero y que ya me había salvado de muchas cosas. Así que vamos para adelante con Jesús. Junto con su esposa Vania decidieron emprender una librería que con la ayuda de Dios ha ido creciendo y hoy es parte de la iglesia. Con mi señora somos diseñadores gráficos y Vania había hecho, que mi señora hizo el contacto con Norma Echagüe de la librería del Centro Familiar para haber hecho un libro devocional. Ahí fue el segundo y ya que teníamos contacto le preguntamos si había la posibilidad de traer la librería a Luque también, ¿verdad? Y así que de unas conversaciones salió la posibilidad de poder traer aquí a Luque la sede de la librería del Centro Familiar. Como verán, estamos arrancando en forma de feria actualmente en este lugarcito hasta que tengamos el templo nuevo con el espacio ya dedicado, pero la verdad que está saliendo súper bien porque en la iglesia había necesidad ya de leer sobre temas específicos y crecer, ¿verdad? Ya sea en área de oración, de crianza o desarrollo propio de la fe de cada una persona. Ha tenido la oportunidad de desarrollar su talento en el diseño gráfico, contribuyendo en el diseño de materiales para la obra de Dios. Siempre como sos gráfico, mirá los carteles, mirá los libros y como que sabes cómo se hace aquello, ¿verdad? Entonces siempre fue interesante probar alguna vez hacer un libro. Salió por la oportunidad y como los libros te gustan tanto luego, entonces aquí le puse a ver los toques que siempre quisiste verlo en algún libro que leíste, ¿verdad? Fue una experiencia genial, más aún poder trabajar en el libro del propio Emilio Abreu, ¿verdad? Del pastor, y fue una experiencia genial. Nos comparte el anhelo que espera alcanzar con este emprendimiento. Poner una librería con libros cristianos es como tener una farmacia, ¿verdad? Hay gente que se acerca con una necesidad que quiere suplir, quiere curar, ya sea en la familia, en lo personal o con Dios mismo. Entonces aquí puede encontrar buenísimos materiales para encontrar la respuesta a lo que está buscando. Cerramos esta visita con su mensaje a los emprendedores. Las oportunidades siempre están ahí cerca, rondando alrededor de uno. Hay que saber identificarlas, como en nuestro caso, estuvimos haciendo unos libros y salió la posibilidad de poder tener la librería. Así que hay que saber llegar en el momento exacto, pero sobre todo estar capacitado para poder tomar ese lugar, ese momento y la oportunidad que se está gestando. Hoy conocimos la historia de Augusto Arrúa, un emprendedor que usando el genio y el talento que Dios le dio, pudo abrir una farmacia para el alma, una librería cristiana. Dios los bendiga. Muchas gracias por acompañarnos en Historias de Emprendimiento y Fe. Te esperamos el próximo domingo para seguir descubriendo historias de emprendedores que inspiran nuestra vida. Dios te bendiga. Gracias Cristian, Guillermo y también Augusto por compartir con nosotros este precioso testimonio que nos ayuda a creer y poder soñar, ¿por qué no?, de conseguir nuestros sueños, nuestras metas de la mano de Dios. Ahora en Noticiero Cristiano llegó el momento de hablar de las noticias internacionales en nuestro bloque internacional, que desde hoy nos acompaña Mundo Cristiano, así que les invitamos a compartir estas noticias del ámbito cristiano alrededor del mundo.
En Estados Unidos, la comunidad evangélica celebra la aprobación de la reforma migratoria por parte del Senado. El pastor Wilfredo de Jesús destaca la función de las iglesias como centros de restauración para los inmigrantes. Sobre la necesidad como iglesia de representar a Jesucristo a estos inmigrantes. No solamente la inmigración, también la educación a nuestra gente, a la vivienda, cómo nuestra gente está viviendo dentro de nuestras ciudades. Eso no solamente predicar evangelio, sino ser la voz profética a este tiempo para hablar sobre las necesidades en nuestras comunidades. Wilfredo de Jesús es uno de los 100 hombres más influyentes del mundo según la revista Times. Él pastorea una mega iglesia en la ciudad de Chicago. También en Estados Unidos, los cristianos temen que la libertad religiosa sea afectada tras el fallo de la Corte Suprema a favor del matrimonio homosexual. El Consejo de Investigaciones de la Familia teme que ahora las demandas por discriminación se incrementen contra los cristianos que no apoyan al matrimonio gay. Y en Egipto, los cristianos creen que la violencia podría estallar este fin de semana debido a la agitación entre los grupos musulmanes. Y es que estas tensiones tienen un carácter religioso debido a que las minorías no se sienten protegidas por el gobierno actual. En Estados Unidos, el acróbata Nick Wallenda logró una hazaña al cruzar el Gran Cañón por la cuerda floja y realizando oraciones. El espectáculo fue transmitido a todo el mundo por medio de Discovery Channel. El pastor Joel Austin de la iglesia Leywood estuvo presente en el evento y realizó una oración para la protección de Wallenda. En Guatemala, la agrupación Torre Fuerte tuvo un reencuentro ante una audiencia estimada de más de 36,000 personas. La presentación ocurrió en el marco de la Explo Music Fest. La agrupación cristiana marcó a toda una generación con su música en la década de los 90s. Y en Honduras, 8 pastores han muerto durante el transcurso del 2013 en manos de la violencia. En promedio han asesinado a un pastor cada 25 días. La mayoría de estos 8 pastores evangélicos fueron abatidos a tiros en la capital y en el norte del país. Honduras registra una tasa de 85 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y volvemos nuevamente al ámbito local para hablar de la búsqueda de talentos que sigue siendo hecho en Casa TV. Como sabemos, el programa sigue en busca de los mejores talentos de la música gospel en nuestro país y asimismo también sigue mostrando a los mejores talentos que tenemos ya actualmente. Si vos no pudiste ver el programa anterior, nosotros acá en Noticiero Cristiano te mostramos los mejores momentos de Hecho en Casa TV. Uno de los cantantes de gran proyección artística a nivel nacional es Daniel Romero. Él mismo fue el invitado especial en Hecho en Casa TV. Daniel hizo gala de su composición discográfica mostrando 3 temas musicales. Mientras tanto, en el concurso gospel se presentaron 4 jóvenes cantantes, demostrando que en Paraguay hay mucho talento artístico. Los hermanos Elías y Cecia Benítez Sanabria dieron la apertura, seguidos de María de los Ángeles Ramírez Brites, Juan Federico Sosa Acevedo y Ruth María Arévalos Gavilán. El jurado calificador estuvo compuesto por Teresa Stipanovich, Alberto De Luque, José Farías, Daniel Romero, en un veredicto muy complicado por la calidad de los concursantes. Dieron como clasificados a María de los Ángeles Ramírez Brites en segundo lugar y en primer lugar Ruth María Arévalos Gavilán, quienes pasan al programa especial de clasificados. Hecho en Casa TV, con César Chipola y Cintia Martínez, nos presentan cada sábado a las 21:30 horas un programa para disfrutarlo en familia por Red Guaraní. Imperdible realmente cada programa de Hecho en Casa TV. Acá en Noticiero Cristiano seguimos queriendo aprender más acerca de la Biblia y es por eso que hoy hablamos de los 10 mandamientos. Hoy vamos a estar profundizando un poco más acerca de ese tema, pero tenemos ganas de saber qué es lo que vos sabés acerca de los 10 mandamientos. ¿Conocés alguno de los 10 mandamientos de Dios? Sí, el primero de ellos es amar a Dios por sobre todas las cosas, amar al prójimo, no robar, no cometer adulterio, algo así.
Quédate con nosotros en Noticiero Cristiano porque al volver del corte ya vamos a estar con el pastor Víctor Val, que tiene nuestro editorial de la semana con un tema realmente imperdible. Quédate con nosotros en Noticiero Cristiano. Gracias por seguir con nosotros en Noticiero Cristiano y ahora llegó el momento de lo que les adelantábamos antes de ir al corte, de hablar de nuestro editorial de la semana, un tema muy interesante que tiene que ver con las mujeres, por supuesto, como siempre con el pastor Víctor Val. El editorial del día es presentado por la Facultad de Teología, sede IBA. La violencia contra la mujer no es solo un problema en el Paraguay. Es un problema a nivel mundial. Por primera vez en la historia, la Organización Mundial de la Salud, una agencia de las Naciones Unidas, ha realizado una investigación acerca de la violencia contra la mujer a nivel internacional. La investigación incluyó tanto la violencia ejercida por los cónyuges o parejas con quienes las mujeres comparten su vida, como también la violencia de parte de otros hombres. Y el resultado es alarmante. También los medios del Paraguay se hicieron eco de esta trágica noticia. ABC Color escribió: violencia contra las mujeres alcanza proporciones epidémicas. Los datos muestran que el 35% de todas las mujeres padecerán violencia machista a lo largo de su vida. Algo que les dejará consecuencias que pueden ir desde un brazo roto a embarazos indeseados a problemas psicosociales profundos. El estudio revela que globalmente el 38% de todas las mujeres asesinadas lo fueron a manos de sus parejas y que el 42% de las que padecieron violencia física o sexual de su pareja sufrieron graves consecuencias médicas posteriores. La prevalencia de maltrato de mujeres se sitúa en un 45,6% en África, un 40,2% en el sudeste asiático, un 36,4% en el Mediterráneo Oriental, un 36,1% en las Américas, un 32,7% en los países de altos ingresos, un 27,9% en el Pacífico Occidental y un 27,2% en Europa del Este. Lo más alarmante de esta problemática consiste en el hecho de la violencia proveniente del cónyuge o de la pareja, o sea, violencia en la relación íntima. En otras palabras, de las estadísticas mencionadas arriba, casi el 50% de la violencia dentro de una relación de convivencia de algún modo guarda relación con la violencia sexual. Con todo el libertinaje sexual, con todo el énfasis romántico del amor, con el énfasis del amor entre hombre y mujer, las sociedades en todo el mundo se han aplazado. Pero lejos, ni un examen extraordinario puede salvar esta situación. Lo que ha sido pensado como algo íntimo, hermoso y una expresión personal y total del amor entre un hombre y una mujer, la sexualidad llegó a ser un instrumento de la violencia y un instrumento preferido de los hombres contra sus mujeres que supuestamente aman. ¡Qué vergüenza me causa esto siendo yo un hombre! Esta investigación muestra lo malo, lo violento, lo incontrolable, lo machista, lo egoísta y lo irrespetuoso que somos nosotros los hombres. ¡Qué vergüenza para nosotros! Y aquí no cabe ninguna excusa. Ninguna violencia es justificada, y mucho menos la violencia sexual. La violencia en la intimidad del dormitorio, la violencia es injustificable. La violencia contra la mujer llegando por encima de los 30%. ¡Qué enferma es la sociedad humana!
Ahora ya veo levantarse a los fariseos señalando con el dedo hacia los demás, e inclusive a las mujeres mismas. Si el libertinaje, si la vestimenta provocativa de las mujeres, si la pornografía, si esto y aquello. Claro, todo esto incluye en empeorar la situación. Por supuesto que sí, pero jamás es y será una excusa para un hombre de ser violento contra la mujer que ama o una persona indefensa. Y ojo, nosotros que nos creemos mejores que los demás, ¿vos realmente crees que esto pasa solamente en África? ¿Que esto solamente pasa entre aquellos que sí o sí son criminales? Equivocado. Esto pasa en todas las sociedades, en todos los países, también en el contexto de la iglesia. Violencia contra mujeres también en la iglesia. Inclusive líderes religiosos, sean estos pastores o sacerdotes, se encuentran entre aquellos que usan la violencia contra mujeres y abusan de ellos. Y también de los menores de edad, o sea, personas que todavía no han cumplido 18 años. Hombres en el lugar de trabajo, políticos, congresistas que se aprovechan de mujeres que dependen del sueldo. Como alguien me dijo, las minifaldas de las chicas y mujeres suelen ser más cortas de aquellas que trabajan en el Congreso. Ahora, antes de crucificarme, estimadas damas, permítame rápidamente añadir esto. Si esto fuera así, yo personalmente creo que dice mucho más acerca de los hombres que acerca de las mujeres. Muchos hombres son presos de la violencia. Han sido víctimas de la violencia ellos mismos. Muchos son violentos y creen que ellos no pueden de otra manera. Otros son violentos y prepotentes y creen que esto significa ser un verdadero hombre. Se jactan de su prepotencia hacia las mujeres. Me siento más avergonzado todavía. Ahora, independientemente de la razón, independientemente de la cultura, independientemente de que un hombre haya sido o no una víctima de la violencia él mismo, en ningún caso la violencia contra la mujer es justificada. Está claro que como sociedad tenemos mucho que hacer todavía, especialmente las familias. Estimados padres, para que sus hijos no se vuelvan violentos, será muy importante que les observen a ustedes como ustedes tratan a sus esposas, a las mamás de sus hijos. También la iglesia tiene mucho que hacer. Desde todos los púlpitos debemos luchar contra esta peste. Desde todos los púlpitos, en los grupos hogareños, donde fuere, el pastor debe predicarlo con toda claridad. La violencia contra las mujeres es pecado. Y contra la esposa en su relación íntima es pecado a la raíz cuadrada. Pero debemos empezar en nuestras iglesias por arrepentirnos. Arrepentirnos por habernos vuelto indiferentes o ñembotabús ante esta maldad, inclusive en nuestras propias iglesias. Estimados caballeros, nosotros debemos arrepentirnos por nuestra propia violencia que hayamos cometido. También debemos arrepentirnos por aquellos hombres que todavía no están dispuestos a cambiar su mala conducta, que todavía se jactan de su inconducta. Y debemos arrepentirnos por no haber enseñado a nuestros hijos cómo resolver nuestros conflictos en forma pacífica. Que Dios tenga misericordia de los hombres. Que Dios transforme a los hombres llenos de violencia en hombres de valor, en hombres de paz, hombres de amor, hombres que sepan servir a sus esposas a la manera de Cristo. El editorial del día fue presentado por la Facultad de Teología, sede IBA. Gracias, Pastor Víctor Val, por este sabio mensaje. Ahora pasamos a otro tema en Noticiero Cristiano, donde está la noticia viva, para hablar de los deportes, porque nuestro compañero Víctor Núñez tiene un testimonio muy interesante para compartir con nosotros. Así que todos los detalles, ya nos vamos nomás con nuestro compañero Víctor Núñez. Buen día, Víctor. El segmento deportivo es presentado por Lácteos Los Colonos. Muchas gracias, Mavi. Agradecemos también a Lácteos Los Colonos por este segmento deportivo. Sin duda alguna, el pase del año fue el de Neymar al Barcelona. Según él aseguró
que Dios le dijo que elija al equipo catalán antes que al Real Madrid. Pues suena el himno del Barça y ahí va Neymar da Silva en el Camp Nou. Buenas tardes a tothom. Bueno, primer detalle de Neymar diciendo buenas tardes a todo el mundo en catalán. Estic molt feliç. Estoy muy feliz per ser jugador del Barça. de ser jugador del Barcelona. El meu somni. He conseguido mi sueño. Bueno, pues detallazo de Neymar, todo en catalán. Todo en catalán. La madre de Neymar se llama Nadine Santos. Es miembro de la Iglesia Bautista Getsemaní de São Vicente. Ella le envió una carta en donde alienta a su hijo a seguir adelante de la mano de Dios. El escrito fue publicado por el propio Neymar a través de su cuenta de Facebook. El texto señala lo siguiente: todo llega en el momento adecuado. Es impresionante cómo Dios aparece siempre cuando la gente más lo necesita. Sé que es difícil decidir, pues todos quieren saber tu destino. Oro para que Dios muestre el control de tu destino, que seas feliz con tu elección, que te guarde y proteja de todo mal. Que recuerdes todo lo que pasó para llegar al día de hoy. Cada persona que te ha conocido como futbolista, pero primero como bebé, niño, adolescente, joven y hoy un hombre. Que puedas mirar hacia atrás y no sentirte arrepentido de algo. Hijo, sea cual sea tu camino, yo estaré de pie aplaudiéndote. Ahora que pisarás tierras extranjeras y puedas ser bendecido para transmitir tu alegría y osadía. Vas a ser feliz. Que Dios te guíe y te haga victorioso una vez más. Orar es uno de los mejores regalos gratuitos que recibimos. Solo somos recompensados. Asegúrate de orar y ora asegurando que Dios responderá. Que hoy se realice todo lo que quieras. Que la paz de Dios y del Espíritu Santo esté en tus pensamientos y en tus sueños. Que Dios se manifieste de una manera jamás experimentada por ti. Que tus deseos sean escuchados, incluso tus sueños más íntimos, y que tus oraciones sean respondidas. Mi oración es para que tú tengas fe en que Dios siempre estará en el control de todo. Sea donde sea, cree y sé feliz, pues tu historia, sea vivida o contada por muchos, apenas comienza. Que vengan las bendiciones, algo que nunca debemos rechazar. Mi hijo, con el poder de tu madre, te bendigo. Sin duda alguna, el poder de la oración de una madre mueve la mano de Dios a favor de sus hijos. Y es por eso que de alguna manera vemos la gracia de Dios a través de la vida de Neymar. Muchas gracias. Muchas gracias. Que Dios nos bendiga. Y que Dios nos bendiga. Visca el Barça. Buena impresión. Y si Dios me guardó, es porque nunca cesaste de orar. Esa forma de amarme te hace madre especial. Y si hoy regresé y desperté de mi error del ayer, perdóname y dame el placer de orar contigo otra vez. Así, agradeciendo a Lácteos Los Colonos por este segmento deportivo, conocimos otro atleta de Cristo. Seguimos con más Noticiero Cristiano. El segmento deportivo fue presentado por Lácteos Los Colonos. Conmovedora hasta las lágrimas realmente la carta escrita por la mamá de Neymar, y que yo sé que muchas mujeres se sienten identificadas con las palabras de esta madre. Pasamos a otro tema del Noticiero Cristiano porque tenemos ganas de conocer más acerca de la Biblia, y hoy estamos hablando de los 10 mandamientos de Dios. ¿Qué son los 10 mandamientos? Son unas reglas entregadas por Dios en el Antiguo Testamento que nos dicen cómo dirigirnos hacia Él y cómo dirigirnos también hacia los demás. Pero ¿cómo vos conocés alguno de estos mandamientos? Esa es nuestra pregunta de la semana. Y primero, no mentir, no robar.
Gracias por seguir con nosotros en Noticiero Cristiano. Estamos entrando a la recta final, pero todavía tenemos más información para compartir contigo. Y ahora viajamos al interior del país, aquí cerquita nomás, a la ciudad de Caacupé, donde vamos a conocer más acerca de la Iglesia Visión de Cristo, un ministerio que fue creado con el fin de mantener a las personas dentro del camino de Dios, en un camino que suele ser un poco difícil, y pese a las adversidades, entonces ellos quieren animar al pueblo de Dios a seguir adelante. Visión de Cristo inició sus actividades como ministerio hace 1 año 3 meses en una casa particular con reuniones al aire libre en tiempos de calor, y en días de frío y lluvias los cultos se desarrollan dentro de una chipería. Con los aportes de los miembros de la iglesia se está realizando el proceso de construcción del local propio en un asentamiento. Ya que la construcción está siendo un poco grande, porque pensamos por la comunidad, ya que habita ahí, hay 3 asentamientos, de lo cual ya uno ya es con Navi, segunda etapa, otro asentamiento está llegando a la construcción también para Connavi, y hay gran cantidad de gente para ese lugar, ¿verdad? Y pensamos por ello, por la cual construimos un tamaño de iglesia 10 por 17 metros, que realmente va a costarnos mucho. Y estamos yendo con paso de tortuga, como dice alguno, lento pero seguro con el Señor. En la zona se viene trabajando con el Ministerio de Niños, realizando la escuela dominical por de pronto bajo los árboles, y si el clima no lo permite utilizan la casa de una vecina, por más que le quede chico el lugar. La reunión de los jóvenes se realiza los sábados y el culto todos los domingos. A pesar de las precariedades con las que iniciaron, ellos ponen toda su confianza en el Señor. Yo creo que para Dios no hay nada imposible, que Dios va a proveer todas las herramientas necesarias para que esto se haga realidad. Tenemos nuestra confianza plena en el Señor y no dependemos directamente del Señor, que Él pueda proveer todo que necesitamos, ¿verdad? Llevar a cabo la obra para el Señor en la localidad de Caacupé es considerado un privilegio por los miembros de Visión de Cristo. Y realmente nos sentimos privilegiados de parte de Dios, de que Dios tenga misericordia y nos haya elegido a nosotros para este trabajo, este ministerio, ¿verdad? En la cual estamos entregados, decimos, tal vez no los 100%, ¿verdad? Pero como dice el apóstol Pablo, estamos predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo. A lo largo de nuestro programa estuvimos compartiendo con ustedes algunas de las respuestas que obtuvimos en las calles acerca de nuestra pregunta de la semana, que tiene que ver con los mandamientos de Dios. ¿Vos querés saber más acerca de los mandamientos de Dios? Entonces te invito a compartir con nosotros las palabras del pastor Ricardo Friesen, que nos cuenta más al respecto. Dios empieza a relacionarse ya con Adán en el Edén, pero nosotros conocemos que la historia tuvo una tragedia, la caída del ser humano en el Edén, en el pecado, por haber sido tentado por algo que él no debía hacer. Así Dios empieza a través del llamado de Abraham a restablecer la relación, a darse a conocer. Moisés es el gran líder que lleva al pueblo que estaba esclavizado en Egipto hacia el desierto. Y ahí en el desierto Dios entrega los siguientes mandamientos para el pueblo. No tengas otros dioses delante de mí. No te hagas ídolos. No uses mi nombre en vano. Acuérdate del día del Señor, que es el sábado. Honra a tu padre y a tu madre también. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio contra tu prójimo y no codicies la mujer ni las cosas de tu prójimo. El joven rico vino con la pregunta: ¿cómo puedo entrar al reino de Dios? Junto a Jesús, Jesús le respondió que guarde todos los mandamientos, a lo cual él responde que sí lo ha hecho. Pero Jesús le dice que aún hay uno, el cual tiene que él cumplir, que es vender todas sus riquezas y entregarle a los pobres. Evidentemente eso fue lo más difícil para él y no estaba dispuesto a hacerlo. Quizás en tu vida y en mi vida también hay cosas que son difíciles, pero que las podemos hacer en Jesús y a través del poder del Espíritu Santo. ¿Estás buscando alguna actividad para hacer en los próximos días? Toma nota de nuestra agenda de actividades en Noticiero Cristiano.
Venga a disfrutar de la delicia culinaria paraguaya en el Festival de Comidas Típicas, organizado por la Iglesia al Refugio de Fernando de la Mora, el sábado 6 de julio a las 19 horas. Expo Ministerios Cristianos, del 18 al 20 de julio, en el Polideportivo Johannes Gutenberg. Campamento de Jóvenes 2013, Iglesia Más que Vencedores. Revestidos de su gloria, del 19 al 21 de julio, prédicas, reflexiones, talleres, juegos, deportes y más. Hotel Acuario San Bernardino, cupos limitados. Congreso CFA 2013, La Milla Extra, del 25 al 28 de julio, en el auditorio del Centro Familiar de Adoración. Talleres, plenarias, concierto y mucho más, con la presencia de oradores nacionales e internacionales. En concierto, el pastor Danilo Montero y su banda. Y si vos también querés compartir con los televidentes de Noticiero Cristiano algún evento que tenés en los próximos días, lo podés hacer mandándonos algún mensaje a través de nuestro correo electrónico noticierocristiano@redguaraní.com.py, y no te olvides que también estamos en Facebook, Noticiero Cristiano. Le das me gusta y ahí vas a poder compartir también con nosotros si tenés algún evento, alguna actividad, algún testimonio que quieras compartir con nosotros. Así que esos son nuestros medios de comunicación y te animamos a que puedas comunicarte con nosotros, que estamos muy interesados en saber más acerca de ustedes. Ahora sí llegamos al término de un programa más de Noticiero Cristiano. Les queremos agradecer por compartir con nosotros esta hora de programación. Gracias por brindarnos toda su atención. Nosotros queremos también bendecirles a través de nuestro programa y nos edifica mucho poder tenerlos a ustedes como nuestros televidentes. No queremos irnos sin antes hacer una invitación muy especial que tiene que ver con esto. Si vos tenés más ganas de seguir aprendiendo acerca de Dios, si esta hora de programación a lo mejor queda corta para aprender más acerca de Dios, nosotros te animamos a que te puedas acercar a una iglesia. Hay una iglesia cerca tuyo donde vas a poder recibir palabra directamente desde el corazón de Dios. Vas a poder recibir también el amor de unos hermanos que van a estar ayudándote en el camino de Dios. ¿Qué te decimos? No va a ser fácil, pero de seguro con la mano de Dios vas a poder seguir adelante y vas a poder cumplir todos sus sueños, así como nosotros te mostramos aquí en Noticiero Cristiano. Así que te animamos a poder ser parte de una congregación. Ahora sí, nos despedimos en Noticiero Cristiano. Te invitamos a seguir compartiendo toda la programación de Red Guaraní y te invitamos a seguir con nosotros también en Noticiero Cristiano el próximo domingo a las 7:30 de la mañana y también los miércoles en nuestra repetición. Muchas gracias por estar con nosotros en Noticiero Cristiano. Ese amigo fiel, quien me guía a donde voy. En mi interior, esa tierna voz que me dice: aquí estoy. Noticiero Cristiano fue presentado por Lácteos Los Colonos,